Tengan ustedes muy buenos días o muy buenas tardes. Les habla el doctor Abel Sierra. Bienvenidos a otro programa de Emprendedores Visionarios. Hoy les tengo el tema que se llama liderazgo con autoridad moral. Este liderazgo con autoridad moral es importantísimo por las siguientes razones. Para ser un empresario exitoso, para cumplir la vida de tus sueños, para desarrollar tu potencial, para liderar mejor tu equipo de trabajo y sabe que, por sobre todas las cosas, para liderar y guiar mejor a tu familia o para sacar a tus hijos exitosos en el área espiritual, académico, físico y social. Para eso es necesario tener liderazgo con autoridad moral. Déjeme diferenciar un poquito al comienzo los tipos de liderazgo. Hay el liderazgo jurídico, el formal y el moral. El jurídico es el que se impone con el sistema judicial, con la policía. Ese es el que tiene una fuerza más coercitiva. El liderazgo formal es algo exterior que te lo dan por nombramiento o por cumplir una norma. Por ejemplo, si tú eres maestro, el hecho de que te hayan nombrado maestro te da una autoridad formal, o el hecho de que seas padre de familia solo porque has engendrado hijos y te has casado, pues tienes una autoridad formal, que es ser padre de familia. Pero bueno, ahora el importantísimo es el liderazgo moral. Recuerden que hay jurídico, formal y moral. El liderazgo moral es el que Dios reconoce, es el que cuenta, es el que perdura, es el que más tiene un efecto mucho más influyente. Es el liderazgo que voluntariamente la gente que te sigue te va a dar esa autoridad, porque esa autoridad no solamente que perdura, sino que tiene mayor poder de transformación. Le diré en pocas palabras qué es un liderazgo con autoridad moral. La autoridad moral se conquista, no se obtiene imponiendo, no se demanda. Se conquista por medio del convencimiento, se gana por mérito, porque te reconocen como autoridad. Es el resultado de tu santidad, es la práctica efectiva de los principios de Dios en tu vida. Nace del principio ético de ser un ejemplo para las personas que tú estás liderando. Se basa mucho esto entre la coherencia entre lo que piensas y lo que dices, porque si tú haces lo que piensas y lo que dices, lo que está en Dios, entonces te van a respetar. Entonces, le diré en pocas palabras que la autoridad moral es importantísimo, especialmente para la familia, para cuando nosotros queremos que este liderazgo dure y perdure. Mire, le voy a decir 3 facetas del líder con autoridad moral. El líder nace, se hace y lo hacen. El líder nace cuando acepta vivir bajo principios de Dios, cuando acepta sacar a su ego y poner a Jesús en tu corazón y guiar tu vida desde esos principios, desde los principios de Dios. Ahí es cuando el líder nace. El líder se hace cuando uno empieza a vivir por principios de Dios. No solamente vive porque las circunstancias lo empujan para acá, lo empujan para allá, porque esto es lo que todos están haciendo, porque esto me parece bien. No es así. El líder se hace cuando aprende intencionalmente a vivir por principios de Dios, cuando hace el esfuerzo máximo de vivir por principios de Dios, apegarse a los principios de Dios, seguir los principios de Dios, las enseñanzas de Dios. Intencionalmente, cuando uno trata de hacer eso, entonces el líder se hace. Y cuando lo hacen es cuando le dan poder voluntariamente a la gente que le sigue, la gente que le sigue sus enseñanzas, la gente que sigue su consejería, la gente que sigue sus prédicas. Bueno, la gente le da voluntariamente esa autoridad a usted para que usted pueda enseñar. Ese es cuando el líder lo hace. Entonces, el líder con autoridad moral nace, se hace y lo hace. Ahora, unas cuantas características del liderazgo con autoridad moral. No es cuestión de hablar, no es cuestión de autor, sino de actuar, porque el liderazgo moral se basa
en el poder del ejemplo. No es por lo que yo digo, por las cosas bonitas que yo digo, sino es por lo que yo hago. Entonces, eso da más poder. El ejemplo da poder. No es hablar bonito y una incoherencia entre lo que uno dice y lo que hace. El otro no es por lo que se predica, sino es por lo que se practica, porque eventualmente la gente le conocen a uno y saben que, bueno, a pesar de que uno es sincero y sigue principios de Dios. Y bueno, puede fallar, pero la gente se va a dar cuenta eventualmente de qué tipo de persona es usted. Entonces, el liderazgo con autoridad moral no es por lo que se predica, sino por lo que se practica. Unas cuantas características más, por ejemplo, entre la autoridad formal y la autoridad moral. La autoridad moral es desde el interior, es cuando uno actúa desde tu corazón mismo, no es algo exterior, no es por lo que te nombraron, porque saliste elegido, no es por eso. Ahora, cuando uno tiene autoridad formal, tienes en realidad menos autoridad, tienes menos poder de influencia, porque te lo nombraron, te lo ganaste, el puesto, pero eso no quiere decir que la gente que vive bajo ti te va a hacer caso en todo lo que digas, te respetarán un poco porque quieren mantener el trabajo, pero no siempre, uno tiene que ganarse el corazón, tiene que conquistar el corazón si quieres que de verdad te sigan. Bueno, entonces tiene menos autoridad la autoridad formal, pero la autoridad moral tiene más autoridad. Mire, yo le diré un ejemplo. En la iglesia, cuando uno tiene un cargo ministerial, la gente le va a seguir por su coherencia entre lo que dice y lo que hace, por lo que usted habla, practica principios de Dios. No es por lo que dice, porque cualquiera lo dice, pero además ellos no tienen por qué escucharlo, porque tienen otras cosas que hacer. No es como un trabajo que tienen que estar, porque si no van a perder el trabajo. Es estrictamente voluntario si quieren escucharle a usted. Entonces, ahí es donde el liderazgo es moral, estrictamente moral, porque ellos quieren escucharlo porque usted es coherente entre lo que piensa y lo que dice. Ahora, el liderazgo formal sí funciona, pero el liderazgo formal no solamente que funciona, sino que perdura y prevalece. Eso es importante, porque si, por ejemplo, en una familia, para ser un buen padre de familia, no es que funcione un cierto tiempo, tiene que perdurar y tiene que prevalecer. Uno va a seguir siendo padre aunque los hijos ya sean adultos, aunque ya tengan su propia vida. Para que lo medite, le voy a dar dos ejemplos nomás. Un ejemplo de autoridad formal es Hitler y un ejemplo de autoridad moral es Gandhi. Obviamente Hitler acabó suicidándose y nunca prevalecieron sus ideas, pero Gandhi nunca tuvo un puesto formal, ni siquiera fue primer ministro ni jefe de Estado, no fue nada, pero sí tenía un tremendo poder de influencia cuando se creó el país de India. Entonces, sí, la autoridad formal más que todo tiene más poder, influencia y prevalece, como en el caso de Gandhi, prevaleció lo que él quiso hacer, la libertad de su país y fundar un país libre. Entonces, recuerda, estos son ejemplos que le estoy dando para que usted lo entienda. Bueno, cuando uno es líder con autoridad moral, usted tiene que actuar, y con esto acabo, tiene que actuar desde su conciencia, no desde su ego. Porque una cosa es actuar dictado por tu ego y otra es por tu conciencia. ¿Sabe qué es la conciencia? Es esa parte en nuestro corazón, en nuestro razonamiento, donde está escrita la voz de Dios. Es la ley de Dios escrita en mi corazón, es actuar con la luz de la inteligencia, es actuar con el conocimiento que uno tiene de ti y de tu entorno. Es actuar siguiendo la voz de Dios. Es saber distinguir el bien y el mal. Es actuar con conocimiento revelado por Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le dé paz y espero verle en otro programa de Emprendedores Visionarios. Recuerde, el tema de hoy fue liderazgo con autoridad moral. En otra ocasión, daré la segunda parte, es cómo puedo yo tener esa autoridad moral, cómo puedo aumentar. Si tengo algo de esa autoridad, ¿cómo puedo aumentar esa autoridad moral? Que Dios les bendiga, será hasta otra oportunidad. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo esté con ustedes.
Será hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.